Un lunes cualquiera te despiertas en Monterrey, en Ciudad de México, en Tijuana, tal vez en Los Ángeles o en Chicago. Tomas el celular medio dormido, pensando en el tráfico, en las cuentas pendientes, en el trabajo que te espera. Abres las noticias casi por inercia y de pronto ves un titular que no se parece a nada de lo que esperabas leer esa mañana. Dice algo así: México anuncia exploración de sistema de pagos con países BRICS para reducir dependencia del dólar estadounidense. No es un rumor de redes sociales, no es una columna de opinión escondida en la página 15, es una declaración oficial, con conferencia de prensa, con ministros serios detrás de micrófonos, con palabras como diversificación monetaria, autonomía financiera, soberanía económica. En cuestión de minutos, los presentadores de noticias en Washington empiezan a hablar con ese tono grave que reservan para las crisis. Las pantallas muestran gráficos en rojo, flechas hacia abajo, rostros preocupados de analistas que murmuran sobre riesgo sistémico y amenaza estratégica. En los mercados financieros, el peso mexicano se mueve bruscamente. El dólar sube, luego baja, luego vuelve a subir. En la bolsa de Nueva York, algunos sectores se tiñen de rojo, mientras los algoritmos venden, compran, vuelven a vender. En las redes sociales aparecen etiquetas que suenan a Guerra Fría, traición, riesgo para la seguridad nacional, México con los enemigos de Estados Unidos. En el mundo político estadounidense, alguien como Trump o cualquier otro aspirante a salvador de la patria sale inmediatamente a decir que México se está alineando con potencias rivales, que eso no se puede tolerar, que habrá consecuencias, que se revisarán tratados comerciales, que se estudiarán sanciones, que se protegerá al pueblo americano frente a decisiones irresponsables. Palabras fuertes, palabras calculadas para producir exactamente una cosa: miedo. Ahora bien, déjame ser muy claro desde el principio. Un anuncio de ese tipo no sería simplemente un movimiento técnico de política económica. No es cambiar un programa contable. No es una nota para especialistas en finanzas. Sería leído, especialmente en Washington, como un acto de rebelión geopolítica controlada, como una señal de que un país históricamente subordinado al diseño del dólar imperio está probando los límites de esa subordinación. Mientras tanto, en los barrios obreros de México y de Estados Unidos, la conversación sería completamente otra. La gente no hablaría en términos de arquitectura financiera internacional, hablaría en términos mucho más directos. ¿Y esto qué significa para mí? ¿Va a subir la gasolina? ¿Va a bajar mi salario? ¿Qué pasa con las remesas que mando a mi familia? ¿Me van a despedir? ¿Las cosas se van a poner más caras? Es decir, la pregunta de siempre: ¿quién paga la factura de estos movimientos? Eso es exactamente lo que quiero explorar contigo hoy. No quedarme en la superficie del escándalo, no limitarme a las declaraciones ruidosas de los políticos, sino ir directo al núcleo estructural de la cuestión. En otras palabras, examinar con calma y con claridad una pregunta que muchos medios prefieren no formular de frente. ¿Qué pasa si México empieza de verdad a romper con su dependencia del dólar? ¿Qué se mueve en la cima del sistema? ¿Qué se mueve en la base? ¿Y por qué esa posibilidad produce tanto pánico en Washington? Porque cuando hablamos del dólar, necesito que entiendas algo fundamental. No estamos hablando solo de un billete verde con la cara de un presidente muerto. Estamos hablando del software del imperio, del programa invisible que organiza la economía mundial desde la Segunda Guerra Mundial. Para comprender por qué un país como México, pegado literalmente a la frontera estadounidense, con un comercio gigantesco, con cadenas de suministro profundamente integradas, se vuelve una pieza tan delicada en este tablero, necesitamos entender qué es realmente el dólar en ese sistema, de dónde viene ese poder y, sobre todo, cómo se paga. Piensa en tu vida cotidiana por un momento. Si estás en México, el dólar tiene un impacto directo y brutal en lo que pagas cada día, en la gasolina que mueve tu carro o el transporte público, en el maíz importado, en el trigo, en los fertilizantes, en los medicamentos que no se producen dentro del país, en las máquinas que llegan del exterior, en las tecnologías, en los insumos industriales. El dólar aparece cuando tu gobierno paga deuda externa, cuando el Banco de México decide qué parte de sus reservas mantiene en dólares, cuando una empresa mexicana importa componentes para producir algo que luego te venderá.
Si estás en Estados Unidos, el dólar es tu salario, tu deuda, tu renta, tu hipoteca, tu tarjeta de crédito. Es el número que ves cuando revisas tu cuenta bancaria, tu plan de retiro, tu deuda estudiantil. Pero más allá de eso, el dólar es también el mecanismo con el cual tu país financia guerras interminables, bases militares en 80 países, operaciones de inteligencia, rescates bancarios, subsidios encubiertos a corporaciones gigantes. Es la herramienta que le permite al Estado estadounidense gastar mucho más de lo que ingresa año tras año, porque el resto del mundo está dispuesto a aceptar sus papeles. Durante décadas, el acuerdo implícito fue el siguiente: el mundo produce, el mundo exporta, el mundo vende recursos, manufacturas, trabajo, y Estados Unidos paga con una moneda que él mismo emite y que el resto del planeta está obligado o se siente forzado a aceptar porque no hay una alternativa suficientemente organizada. Esa es la esencia de la hegemonía del dólar, el privilegio extraordinario de producir la moneda de referencia mundial sin tener que someterse a las mismas restricciones fiscales, comerciales y financieras que el resto de los países. Con ese privilegio vienen otros igualmente poderosos. Por ejemplo, la capacidad de castigar a países enteros con sanciones económicas devastadoras. ¿Qué significa sancionar en este contexto? Significa cortar el acceso a dólares, bloquear bancos del sistema internacional, congelar activos depositados en bancos estadounidenses o aliados, impedir transacciones a través de SWIFT, que es el sistema de mensajería financiera dominante que conecta casi todos los bancos del planeta. Cuando una moneda es central, absolutamente central para el comercio global, controlar esa moneda y la infraestructura que la acompaña se convierte en un arma silenciosa, invisible en las calles, pero enormemente poderosa en los despachos. Entonces, cuando un país estratégico, cercano, económicamente clave como México, insinúa que quiere usar otras monedas, que quiere conectarse con mecanismos alternativos de pago, que quiere explorar rutas comerciales fuera de esa red controlada por Washington, en la capital estadounidense no lo ven como un pequeño experimento técnico. Lo ven como un precedente peligroso. Se preguntan inmediatamente si México, que está integrado completamente en el Tratado Comercial de Norteamérica, que envía millones de dólares en exportaciones diarias hacia Estados Unidos, que recibe inversiones masivas, que depende profundamente de las remesas de sus trabajadores en territorio estadounidense, si ese país empieza a moverse en otra dirección, ¿quién sigue después? ¿Qué otros países se animan? ¿Qué mensaje envía eso al resto de América Latina, a Asia, a África? Lo que está en juego aquí, créeme, no es solamente si el tipo de cambio peso-dólar será un poco más alto o un poco más bajo. Lo que está en juego es algo mucho más profundo. ¿Cómo se distribuyen los costos reales de cada crisis del sistema capitalista global? ¿Cómo se reparte el poder de decisión económica? ¿Quién puede decir no a Washington y quién está condenado a decir siempre sí a lo que dicte el centro imperial? Para entender cómo llegamos hasta aquí, necesitamos regresar un poco en la historia, no mucho, lo suficiente para ver el patrón. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos sale como la gran potencia industrial intacta del conflicto. Europa está devastada, Japón está en ruinas, muchas economías del mundo literalmente destruidas. En 1944, en Bretton Woods, se organiza un sistema monetario internacional que convierte al dólar en la moneda central, respaldado inicialmente por oro. El mensaje era simple: el dólar equivale a una cantidad fija de oro, los demás países fijan sus monedas en relación con el dólar, y así se construye un orden estable, predecible. Eso dura algunas décadas, pero en los años 70 el vínculo con el oro se rompe definitivamente cuando Estados Unidos ya no puede sostener la conversión porque ha emitido demasiados dólares. Sin embargo, se construye otra forma más sofisticada de sostener el poder del dólar, el llamado petrodólar. Los acuerdos con países productores de petróleo, especialmente en Medio Oriente, establecen que las exportaciones de petróleo se hagan exclusivamente en dólares. Eso obliga a muchos países del mundo a acumular dólares simplemente para poder comprar energía. Es una manera brillante, desde el punto de vista imperial, de crear demanda forzada y permanente de dólares en el mundo entero. El resultado práctico
es que el planeta entero trabaja, exporta, vende, y Estados Unidos a cambio emite más y más dólares, más deuda pública, más bonos del Tesoro. Mientras haya confianza en esa estructura, mientras los demás acepten esa moneda como reserva de valor, el sistema se mantiene funcionando. Pero ese arreglo, y aquí viene lo importante, no es neutro. Tiene beneficiarios clarísimos y tiene costos enormes, muchas veces completamente invisibles para las mayorías trabajadoras. Y México en todo esto. México entra en ese sistema como vecino subordinado y como economía profundamente articulada con la estadounidense. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte en los años 90 se vende como una promesa luminosa de modernización, de acceso privilegiado al mercado más grande del mundo, de integración productiva avanzada. Se dice que traerá empleos de calidad, salarios mejores, inversiones masivas, estabilidad económica duradera. En realidad, lo que provoca es una reorganización brutal y dolorosa de la economía mexicana. Maíz subsidiado estadounidense arrasa con millones de campesinos mexicanos que se ven obligados a emigrar hacia el norte o a entrar en circuitos laborales urbanos completamente precarios. Se expande exponencialmente un modelo de maquiladoras, fábricas ensambladoras orientadas exclusivamente a la exportación, con salarios prensados hacia abajo, con sindicatos débiles o cooptados, con derechos laborales severamente limitados. En ese modelo económico, el dólar manda absolutamente todo, manda cuando se fijan precios de exportación, manda cuando se calcula la rentabilidad de una inversión extranjera, manda cuando el gobierno mexicano negocia su deuda externa con organismos internacionales, manda cuando se determina cuántas reservas en dólares debe mantener el Banco de México para tranquilizar a los inversionistas y a los mercados financieros. La economía mexicana se vuelve extremadamente sensible, casi patológicamente sensible, a los vaivenes del dólar y de la economía estadounidense. Cuando la economía de Estados Unidos entra en recesión, cuando hay crisis financieras en Wall Street, cuando la Reserva Federal decide subir o bajar las tasas de interés para controlar la inflación o estimular el crecimiento, el impacto se siente con una fuerza devastadora al sur de la frontera. La crisis financiera de 2008 fue un ejemplo perfectamente claro de esto. Una burbuja inmobiliaria y financiera en Estados Unidos explota de manera espectacular. Millones de personas pierden sus casas, sus empleos, sus ahorros de toda una vida. Para rescatar a los bancos demasiado grandes para caer, para salvar a las grandes instituciones financieras, la Reserva Federal inyecta cantidades absolutamente gigantescas de dólares al sistema. El mundo entero, incluida toda América Latina, absorbe parte significativa de ese impacto en forma de volatilidad, de flujos de capital erráticos, de presiones inflacionarias. Después, durante la pandemia, se repite exactamente el mismo patrón. Se inyectan sumas astronómicas de dinero para evitar un colapso económico total. Se sostienen los mercados financieros, se protegen las grandes corporaciones y de nuevo las consecuencias se exportan hacia todo el planeta en forma de inflación global, de volatilidad cambiaria, de devaluaciones en países periféricos. Durante mucho tiempo, muchos gobiernos y muchas élites económicas en América Latina aceptaron este arreglo profundamente desigual porque no veían ninguna alternativa realista. Aunque se quejaran ocasionalmente en discursos públicos, aunque hablaran retóricamente de soberanía durante las campañas electorales, en la práctica sus economías estaban tan profundamente integradas, tan estructuralmente dependientes del circuito del dólar, que les parecía absolutamente imposible imaginar otra cosa. Es lo que hay, decían, hay que ser realistas, y esa palabra realismo se utilizó durante décadas como una excusa perfecta para mantener intacta una estructura profundamente colonial en lo económico. Sin embargo, en las últimas 2 décadas han ido apareciendo grietas significativas en ese sistema. Países como China, Rusia, India, Brasil, Sudáfrica, más otros que se van sumando gradualmente a lo que hoy llamamos el formato ampliado de BRICS, empiezan a hacer algo que durante mucho tiempo se consideró completamente impensable, decir públicamente, con todas las letras,
que no quieren depender del dólar para absolutamente todo, empiezan a comerciar cada vez más en sus propias monedas nacionales. Crean bancos alternativos de desarrollo que no están controlados por Washington. Establecen fondos de inversión regionales. Desarrollan sistemas de pago que no pasan por SWIFT, que no dependen de la infraestructura financiera controlada por Estados Unidos y sus aliados más cercanos. No es un proceso perfecto, está lleno de contradicciones internas, no significa automáticamente la llegada de un mundo justo y equitativo, pero sí expresa algo muy real, un cansancio profundo, acumulado durante décadas, de tener que pagar las crisis generadas en el centro del imperio sin poder participar nunca en las decisiones fundamentales. En ese contexto geopolítico cambiante surge BRICS, como símbolo de una tendencia mucho más amplia hacia lo que los analistas llaman multipolaridad. Y cuando un país como México se acerca, aunque sea tímidamente, a estos esquemas alternativos, cuando firma acuerdos exploratorios, cuando participa en foros donde se discute el uso de otras monedas para el comercio internacional, envía un mensaje que resuena muy fuerte en las capitales del mundo. Y cuando ese país no está ubicado en África o en Asia, sino pegado literalmente a la frontera estadounidense, cuando su principal socio comercial por décadas ha sido Estados Unidos, cuando su territorio está lleno hasta el borde de cadenas de suministro profundamente integradas con la economía norteamericana, ese mensaje adquiere un volumen completamente distinto. Por eso incluso un movimiento aparentemente pequeño de México en dirección a diversificar sus relaciones monetarias genera tanta inquietud, tanto nerviosismo, tanta ansiedad en Washington. No se trata, y quiero que entiendas esto con absoluta claridad, de que el gobierno mexicano vaya a eliminar completamente el dólar de la noche a la mañana. Eso sería absurdo, irreal, técnicamente imposible para cualquier economía relevante del mundo actual. Se trata de otra cosa mucho más sutil y mucho más peligrosa para el imperio. Se trata de las señales que envía, de los precedentes que establece, de la idea de que un país históricamente tratado como patio trasero, como zona de influencia automática, puede empezar a actuar como un actor con agenda propia, con intereses propios, con capacidad de decisión independiente. Ahora bien, preguntémonos de manera muy concreta, ¿qué podría hacer realmente un gobierno mexicano si quisiera, de manera realista y gradual, empezar a reducir su dependencia casi absoluta del dólar? Podría, por ejemplo, aumentar el uso de otras monedas en el comercio bilateral con países BRICS. Podría explorar seriamente la posibilidad de liquidar una parte creciente del comercio con China en yuanes, con Brasil en reales, con Rusia en rublos, con India en rupias. Podría participar activamente en sistemas de pago alternativos que no pasen necesariamente por bancos estadounidenses o por la infraestructura de SWIFT. Podría diversificar significativamente sus reservas internacionales de modo que no estén concentradas casi exclusivamente en dólares y en bonos del Tesoro estadounidense. Podría impulsar acuerdos de cooperación en infraestructura, en energía, en tecnología, que no dependan únicamente de financiamiento denominado en dólares. Ninguna de esas medidas por sí sola implica declarar la guerra económica a Estados Unidos. Ninguna de esas medidas destruye en un solo día el vínculo comercial histórico con América del Norte. Pero todas esas medidas, vistas desde la perspectiva de Washington, tienen un aroma común, huelen a insubordinación controlada, a una búsqueda de autonomía que contradice frontalmente la lógica establecida durante generaciones, donde Estados Unidos dicta las condiciones fundamentales y México simplemente acata. ¿Cómo responde un imperio cuando percibe que un aliado subordinado está probando los límites de su control? Un imperio seguro de sí mismo, confiado en su fortaleza, podría responder con diálogo constructivo, con reconocimiento pragmático de la nueva realidad multipolar, con negociaciones de igual a igual que busquen acomodar intereses legítimos de ambas partes. Pero un imperio en declive relativo, cargado de deudas estratosféricas, atravesado por una polarización política interna absolutamente brutal, tiende a responder con presión creciente, con chantaje apenas disfrazado, con amenazas cada vez más explícitas. Ganas explícitas,
quedas cada vez más explícitas. Las herramientas que tiene Estados Unidos para presionar a México son perfectamente conocidas por cualquiera que estudie la región. Puede subir aranceles masivos a productos mexicanos alegando razones inventadas de seguridad nacional, de crisis migratoria, de tráfico de drogas, de lo que sea necesario para justificar la medida. Puede endurecer dramáticamente la vigilancia financiera, imponiendo reglas más estrictas y arbitrarias para bancos que operan entre ambos países. Puede dificultar deliberadamente el flujo de remesas que millones de trabajadores mexicanos envían a sus familias. Puede amenazar con represalias comerciales a empresas estadounidenses que invierten en México, insinuando que conviene políticamente llevarse las plantas de producción a otros lugares si México se comporta mal. Puede lanzar campañas mediáticas sistemáticas que criminalizan a México, asociándolo constantemente con inseguridad, con narcotráfico, con caos institucional, para justificar ante su propia población medidas cada vez más duras. Y en último término, puede recurrir a una retórica que ya conocemos muy bien, la retórica de que la seguridad nacional de Estados Unidos está siendo puesta en peligro grave por las decisiones equivocadas de un gobierno vecino, de que hay infiltración de intereses enemigos extranjeros, de que es absolutamente necesario proteger al pueblo americano frente a decisiones irresponsables de otros. Es exactamente la misma retórica que se ha usado una y otra vez a lo largo de décadas para justificar sanciones devastadoras, golpes de Estado, intervenciones militares directas o indirectas, aunque cada situación histórica tenga sus matices específicos. Mientras tanto, del lado mexicano, el discurso oficial probablemente hablaría mucho de soberanía nacional, de dignidad, del derecho legítimo a diversificar relaciones internacionales, de buscar mejores condiciones económicas para el país. Podría insistir públicamente en que no se trata en absoluto de romper dramáticamente con Estados Unidos, sino simplemente de dejar de depender exclusivamente, casi patológicamente, de él. Podría presentar los acuerdos con BRICS como una oportunidad real para conseguir mejor crédito internacional, para financiar proyectos masivos de infraestructura sin las condiciones leoninas de organismos tradicionales, para negociar precios más favorables en energía, tecnología, materias primas estratégicas. Pero aquí es donde debemos hacer la pregunta absolutamente incómoda que casi nadie quiere formular en público. Cuando se mueven estas piezas geopolíticas gigantes, cuando hay tensiones crecientes entre bloques de poder, cuando un país intenta tomar alguna distancia parcial del centro imperial, ¿quién termina pagando realmente los costos inmediatos de ese movimiento? La respuesta histórica, la respuesta que vemos repetirse una y otra vez en América Latina y en todo el sur global, es brutalmente clara. La primera víctima de cualquier reacomodo del sistema casi siempre es la clase trabajadora, tanto en el país subordinado como incluso en el país dominante. Imagina concretamente que Washington decide castigar económicamente a México con aranceles punitivos masivos a ciertos productos clave, alegando que México se está alineando peligrosamente con rivales estratégicos de Estados Unidos. ¿Qué hacen inmediatamente las grandes empresas multinacionales que operan en ambos lados de la frontera? Algunas aprovecharán la crisis para renegociar agresivamente las condiciones laborales con sus trabajadores. Otras simplemente cerrarán plantas completas, relocalizando la producción. Otras despedirán masivamente trabajadores bajo el argumento de que las cosas se han puesto demasiado difíciles y hay que mantener la competitividad a toda costa. Empresariales concentrados, si la clase trabajadora sigue sin poder real para decidir sobre las condiciones de su propio trabajo, ¿qué ha cambiado realmente para la inmensa mayoría? Esto no significa en absoluto minimizar la importancia geopolítica real de una posible desdolarización parcial de México. Tampoco significa negar que pueda haber ventanas limitadas de oportunidad política, que un país pueda ganar cierto margen de maniobra para no aceptar sin más cada orden que llega desde el norte. Eso es relevante, puede abrir espacios para discutir políticas distintas, para negociar en términos algo mejores, para escapar de ciertas formas particularmente brutales de chantaje económico.
Pero si ese margen de autonomía relativa no se utiliza conscientemente para transformar la estructura interna que genera y reproduce la desigualdad, el resultado histórico más probable puede ser simplemente una nueva forma de subordinación, esta vez con otros centros de poder, con otros nombres en los contratos, pero con la misma lógica de fondo intacta. Desde la perspectiva específica de Washington, el miedo que produce esta posibilidad tiene varias capas superpuestas que necesitamos